Bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, no nos esperábamos esta respuesta. Esta es la primera cosa que quiero deciros. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Nos alegra mucho que podamos compartir esto con tantísima gente y que podamos usar las redes para, bueno, para hacer esto. Cosas prácticas, ¿vale? Para el buen funcionamiento lo estáis haciendo todos muy bien. El micro en silencio, la cámara apagada y como Benito, que ya le conocéis, va a estar constantemente mirando el chat, él me va a informar de si hay alguna cosa, ¿vale? Yo no voy a estar pendiente, pero él sí, ¿de acuerdo? Yo me llamo Isaac Forns, ¿vale? Me visteis en el vídeo, me veis ahora. Soy guía Montessori. He trabajado en la escuela pública durante años, he trabajado como maestro de música en escuelas y últimamente he estado trabajando con equipos de maestros y haciendo formaciones por España y Portugal del método Montessori. Os voy a pasar un enlace en la página web, igual lo habéis visto, sobre mí podéis ver un poquito más quién soy. Mi relación muy brevemente, mi relación con Montessori empieza un poco accidentalmente. A mí me dan la oportunidad de empezar a trabajar en una escuela pública de Lleida, de donde yo soy. Eso, me dicen, bueno, te podrías formar, te vendría bien de método Montessori. Digo, ah, vale, ¿y esto qué es? Yo sabía lo que me habían enseñado en la carrera, que era pues la pauta Montessori, y que era una señora que, pues eso, que estudió la infancia y que hizo un método. No sabía nada. La cosa es que gracias a esta oportunidad, a estar en contacto con esa escuela y luego estar en otras escuelas, tuve la oportunidad de ver escuelas en la India, en México, de estar en distintas escuelas de Europa también viendo el método Montessori y esto me ha permitido ir profundizando en el método y ver pues la grandeza y lo interesante que es. Esto un poco para que sepáis quién soy. De un tiempo para acá llevo con la idea de eso, de crear MonLab, un laboratorio, en un principio de psicoaritmética, que es el nombre que la doctora Montessori le da a las matemáticas Montessori, veremos por qué, ¿vale? Durante el día de hoy tendremos el rato para verlo, porque me fascina la forma en que esto, en que esto sucede, ¿vale? A nivel de redes nos podéis encontrar en la página web, también en Facebook, en Twitter, en los correos lo habéis visto, ¿vale? En el canal de YouTube vamos a ir colgando algún trocito de lo que hagamos hoy, ¿de acuerdo? Así que os pediría que entrarais en el canal, que os suscribierais y si queréis que os notifique, pues le dais a la campanita también, ¿de acuerdo? Os voy a contar la estructura del taller, ¿vale? Para que sepáis un poco de qué va. Algunos de vosotros me habéis preguntado qué pasa con las etapas distintas. Mucha gente me pregunta, pero ¿esto va a ser para 0 a 3? ¿Esto va a ser para 3 a 6? ¿Cómo lo vas a encarar? Entonces me parece importante que le dediquemos 2 minutos a que tengáis un poco de estructura de cómo vamos a usar estas 5 horas que tenemos programado. Vale, vamos a hacer lo siguiente. La idea es combinar un poquito de teoría con algunas demostraciones prácticas de presentaciones para que veáis en vivo, digamos, en directo, cómo opera, ¿sí? Cómo funciona. Entonces, durante la mañana me gustaría ver el concepto del método Montessori, por qué se llama, qué es el método Montessori, cuáles son las cosas muy básicas. Veremos elementos de vida práctica, esto es muy importante tanto para 0 a 3 como para 3 a 6. Edades, cuando digo 0 a 3, 3 a 6 es para las edades, es decir, jardín de infancia y educación infantil. Veremos la vida práctica, veremos un par de ejemplos muy, muy sencillos, pero la idea no es tanto el ejemplo, lo que me gustaría transmitir no es tanto el ejemplo, sino las ideas que hay detrás. Porque lo interesante de esto va a ser que vosotras, entendiendo
qué es lo que hay detrás, podáis hacer en vuestros contextos educativos lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Luego me gustaría ver también durante esta mañana, he programado mucho, después llegaremos donde lleguemos, pero esta es la idea, ver algo que me gusta llamar los 3 pilares del método Montessori, tres fundamentos, que son el ambiente preparado, el adulto y el elemento de libertad y responsabilidad. Entonces esto lo desarrollaremos un poquito. Y luego veremos una secuencia de presentaciones de materiales desde algo muy sencillo que pueden usar niños con 3 años y cómo este mismo material, desarrollándose, llega a hacer un material que es de secundaria, ¿vale? Para que veáis cómo es el trabajo cooperativo que se puede dar, para que veáis los conceptos que hay detrás de los materiales. Otra vez, esto que vamos a ver durante el día de hoy, básicamente, menos los materiales de vida práctica y sensoriales de la tarde, que ahora os lo cuento, vamos a ver materiales matemáticos, ¿de acuerdo? No es que el método Montessori solo tenga materiales matemáticos, sino que digamos, el ejemplo que he tomado para esta ocasión son materiales matemáticos. Podríamos hacer lo mismo solo con materiales de lengua, o solo con materiales de biología o de conocimiento del medio, ¿de acuerdo? Pero hemos decidido hacerlo de esta forma. Vale, esto será durante la mañana. Durante la tarde, me gustaría empezar la tarde con una gran lección, ¿vale? Esto suena un poco así, los que nunca habéis oído de las grandes lecciones. Las grandes lecciones son os lo explicaré esta tarde. Vamos a ver la lección de las matemáticas, que se usa para matemáticas, pero es la gran lección de la historia de los números, ¿de acuerdo? Os voy a contar una historia, ¿vale? En primaria se explican muchísimas historias y la educación cósmica lo que es la forma en la que acercamos a los niños y las niñas en primaria el conocimiento del medio, ¿vale? Esto nos servirá, como os digo, para hablar de educación cósmica y luego veremos un material sensorial, que esto es un material de 3 a 6, de educación infantil, y veremos otro desarrollo posible hasta llegar a materiales de secundaria, otra vez, ¿vale? Trabajando con álgebra, vale, así, en resumen. ¿Qué tal? ¿Os parece interesante? A ver, ¿sí? ¿Dicen que sí, Benito? Sí, sí, bien, gracias. Vale, vamos a ir viendo. Los materiales los habéis visto en la foto, ¿de acuerdo? Y los tenéis en el correo que os mandé. Bueno, os he hablado de Benito. ¿Quieres presentarte otra vez? Que igual ahora estamos muchos, que has aceptado mucha gente. ¿Vale? Porque él también hace que esto sea posible. Sería imposible. Pues nada, otra vez estoy aquí. Buenos días a todos. Y hace mucho tiempo que no hago de niño. Espero que haga bien de niño, salga bien la función. Y bueno, voy a intentar resolver los problemas técnicos que se van dando. Ya veo que hay algunas personas que tienen algunos de ellos. No soy técnico informático, pero lo intentaré hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces nada, nos vemos enseguida para cuando le haga falta Isaac. Perfecto. ¿Vale? Hasta ahora. Vale. La primera cosa para poder entrar en materia es que tengamos un referente común de lo que es el método Montessori, ¿vale? Seguramente que si os preguntara qué es el método Montessori, cada una de vosotros me diría una cosa distinta. Cuando hago esta pregunta, mucha gente lo relaciona con autonomía, lo relaciona con materiales, lo relaciona con manipulativo, ¿no? con sensorial. Todo esto es correcto, pero a su vez, y esto es lo que me gustaría que saliera la idea, digamos, o que se pudiera ver después de estas horas de trabajo, es que el método Montessori es algo altamente estructurado, ¿vale? Y con eso ¿qué me refiero? Está muy bien pensado cuáles son los puntos, cuáles son los pasos que hay que seguir para, digamos, para que se dé esta autonomía y para que se den esto, digamos, lo que el método Montessori propone. Para esto, os digo todo esto porque me gustaría mostraros algunos vídeos para que tengamos una idea, ¿vale?, de qué estamos hablando cuando hablamos de método Montessori. Después veremos cómo muchas de las ideas son exportables,
¿sí? Yo no estoy en una escuela Montessori, pero puedo usar la mirada y algunas de las herramientas en mi entorno, ¿vale? Pero me parece interesante que veamos el método, digamos, como está diseñado, como la doctora Montessori lo diseñó. Hay algunas escuelas que digamos, que sucede, ¿sí? Entonces esto es lo que queremos ver. Este vídeo es un ambiente de comunidad infantil, ¿vale? Vale, Estela, gracias. Es un ambiente de comunidad infantil. Es un timelapse en el que en 5 minutos vemos cómo niños de 1 año y medio hasta 3 funcionan, digamos, trabajan en su ambiente preparado. Veremos distintas actividades. Me interesa que veáis cómo los niños, esto lo veremos tanto en comunidad infantil de 0 a 3 como de 3 a 6, los niños trabajan individualmente. Están uno al lado del otro, pero todas las actividades están pensadas para que el niño esté concentrado con su trabajo, en su trabajo. Me interesa que os fijéis un poquito en el ambiente, en los espacios, en cómo los niños pueden empezar y acabar cualquier actividad de forma autónoma. Otra cosa interesante a observar es ver cuánta similitud podría tener esta clase con una casa, con vuestra casa. ¿Sí? Veremos que la doctora Montessori nunca hablaba de escuela, hablaba de casa de niños. ¿Sí? Fijaos que todas las actividades que los niños pueden hacer por ellos mismos, las hacen ellos. Y los adultos están apoyando a ayúdame a hacerlo por mí mismo. ¿Sí? Este es una de las máximas, uno de los conceptos más fundamentales del método, de la propuesta. Un poquito, simplemente quería poneros un trocito para que tengamos un referente visual, ¿vale? De común. Lo podéis seguir viendo en casa. Fijaos que es a Montessori Morning. Luego os vamos a pasar los enlaces de todo esto, ¿eh? Vale, sigamos. Me gustaría mostraros algo similar de un ambiente de 3 a 6. Veremos, una de las cosas del ambiente del método Montessori es que agrupa a los niños por edades, ¿vale? Igual estoy diciendo cosas que algunos ya sabéis, pero es importante que todo el mundo tenga claro. Agrupamos por edades. Agrupamos de 0 a 3 hay una división del nacimiento hasta que caminan o son independientes para el movimiento. Desde que son autónomos para el movimiento hasta 3 años sería otro ambiente. De los 3 a los 6 juntos están en otro ambiente. De los 6 a los 9, de los 9 a los 12. Ahora me gustaría mostraros cómo podría ser un ratito de actividad en un ambiente de 3 a 6, ¿de acuerdo? Y lo vemos un poquito. En este caso es un vídeo de Vimeo y ahora os lo comparto. Este es un ambiente de 3 a 6. Vamos a ver distintos ambientes. Aquí en el mensaje dice un niño arreglando una mesa se le cae un jarrón con flores. Y aquí es interesante este vídeo, no lo vamos a ver entero, porque es largo. Aquí, bueno, este entrenador Montessori nos cuenta, lo que nos cuenta es, como tenemos 3 horas para trabajar, el niño tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que necesite hacer, que es, se ha caído el jarrón, pues lo pone en su sitio, ¿vale? Se le ha caído adentro, se acerca una, uy, se te ha caído, uy, a ver, ¿cómo se arregla? Venga, venga, te lo arreglo yo. Os podéis imaginar, si habéis estado con niños, y si no, por sentido común, una conversación que podrían estar teniendo estos dos niños.
Aquí ya os menciono otro elemento clave del método Montessori, que es 3 horas de trabajo ininterrumpido. ¿Vale? En estas 3 horas tenemos tiempo para que sucedan cosas. ¿Sí? Este niño que está preparado para pintar, con su pincel, en su bandejita, tiene un rato para mirárselo, para que la amiga venga, se lo enseñe, sí, todo este tipo de interacciones. Por eso el vídeo se llama Peer-to-Peer Learning, como aprendizaje entre iguales, entre compañeros. ¿Vale? Son distintas escenas, distintos rincones de trabajo. Otra vez, estamos en infantil y aquí, igual que pasaba en comunidad infantil, los niños principalmente trabajan solos. Principalmente, no significa que de 2 en 2 a veces, no significa que no se hablen, no significa que no haya algunas actividades que sí son grupales, pero principalmente trabajamos de forma individual. Fijaos otra vez con los espacios, cómo las actividades están todas al alcance, son accesibles para los niños, no están a una altura a la que no puedan acceder. Los muebles, ahora con IKEA, esto pues no es una novedad, pero fue una grandísima revolución de la doctora Montessori pedir que se fabricaran muebles a medida de los niños. Esto podría parecer, pues eso, algo que es muy obvio a día de hoy, pero en 1907, a 1900, esto era algo insólito. Veis que el vídeo, simplemente para que tengamos un poco de idea, ¿vale? Tenéis el enlace, así que luego, mañana, otro día, podéis seguir visualizando. Pasemos a otro ejemplo, ¿vale? Me gustaría que tengamos otro referente ahora de otra etapa, de la etapa de primaria. Entonces, para la etapa de primaria, he seleccionado este vídeo, que no es solo de primaria, veremos que hay de todo, que también hay de infantil. Esta niña es de casa de niños, del ambiente de 3 a 6, pero lo he querido seleccionar porque vamos a ver distintas actividades de lengua. En el taller de hoy vamos a ver principalmente actividades matemáticas. Me ha parecido que sería interesante que pudiéramos ver distintas actividades de lengua, ¿vale? Aquí estamos viendo un ambiente Montessori de infantil, ¿vale? Distintas actividades sensoriales que preparan para el lenguaje. Esto tendremos ocasión en otro taller, en otra ocasión, de entrar en el tema de la lengua. Voy a avanzarlo un poquito para que podamos ver ya el trabajo en primaria. Me interesa el trabajo de primaria, que se vea cómo en primaria cambia ese trabajo tan individual, que los niños hasta los 6 años, por el primer periodo de desarrollo, os contaré esto más adelante, los periodos de desarrollo, los planos de desarrollo, quería trabajar principalmente de forma individual. En primaria esto cambia y el niño tiene un impulso social tremendamente fuerte. Aquí tenemos una escena de un espacio de trabajo de la clase de 9 a 12. ¿Vale? Fijaos que aquí materiales ya hay pocos. Aquí ya tenemos mucho libro, mucha libreta, mucho papel. Me interesa también que veáis esto, porque del método Montessori se habla mucho de eso, de los materiales, se conoce mucho en infantil. Fijaos aquí, estos niños de primaria, esto es de la clase de 6 a 9. Sí, ya trabajamos con materiales manipulativos, pero ya hay mucho más texto, digamos, y hay mucho más material escrito. Perfecto. Y por último, ¿cuál es la propuesta, digamos, del método Montessori para comunidad de adolescentes? Esto significa chavales de 12 hasta 18 años. ¿Cuál es la propuesta, vale? La doctora Montessori dejó, digamos, ideas para que esto fuera una realidad. Vale. Hershey Montessori School es seguramente el referente en comunidades de adolescentes Montessori.
la idea que la doctora Montessori tuvo, digamos, o propuso para los adolescentes es que vivan en una comunidad de forma interna. Esto significa que los chavales viven allí, ¿vale? Duermen y hacen su vida cotidiana allí. Y el trabajo está principalmente enfocado hacia lo pragmático, Fijaos que todas las imágenes que estáis viendo son de talleres, de cocina, en los exteriores, son haciendo actividades. El adolescente, y esto lo vemos estudiando las fases de desarrollo, es el momento en el que el ser humano igual es más pragmático. ¿Por qué? Porque quiere entrar en el mundo de los adultos. Entonces, la gran pregunta que todos nos hemos hecho durante la adolescencia es ¿y esto de qué me sirve? ¿Sí? Cuando estabas haciendo esos análisis en árbol, ¿no? Ese análisis sintáctico, o cuando estábamos haciendo, no sé, polinomios en secundaria, ¿y esto de qué me sirve? Si yo lo que quiero es echarme novia y ganar mucho dinero, no sé, ¿eh? Cada adolescente, lo que sea. ¿Vale? Esa cosa pragmática es lo que la doctora Montessori recogió, se dio cuenta, y por eso proponen tantísimas actividades. Lo del caballo no es necesario, ¿eh? Está muy bien, pero digamos que no es imprescindible. Lo que propuso es realmente hacer actividades pragmáticas, concretas, sobre las cuales se va a desarrollar el currículum, ¿vale? En la cocina yo puedo estudiar, después de haber trabajado en la cocina yo puedo aprender mucha química. Después de haber trabajado en el campo, en el huerto, yo puedo aprender mucha biología. Después de haber trabajado en el taller mecánico, puedo aprender mucha física, ¿vale? Y esta es la lógica de la aproximación en educación secundaria Montessori, ¿vale? El vídeo también continúa, tenéis el enlace, y si buscáis por Hershey Montessori School, hay vídeos maravillosos también para ver. Ya tenemos una idea, ¿vale? Tenemos un referente en común, tenéis enlaces para seguir, digamos, investigando o viendo más por vuestra cuenta, que siempre es muy enriquecedor. Perfecto. Ahora me gustaría entrar en el primer, digamos, el primer bloque teórico. Digamos, ahora estamos aterrizados, ¿vale? Hemos llegado, tenemos una idea, ¿vale? Hemos visto cómo es un ambiente Montessori en las distintas etapas. Ahora me gustaría hablar un poquito de la doctora Montessori, muy, muy brevemente. Y, sobre todo, para sacar 3 ideas clave a raíz de su biografía, ¿vale? Os comparto una foto. Estamos viendo una foto de la doctora María Montessori, en la que vemos que nació el 31 de agosto de 1870, ha llovido, ¿vale? Desde entonces, y murió en 1952 en Holanda, ¿vale? De una forma muy breve, hay 3 ideas que me gustaría rescatar de su biografía para entender el método, ¿vale? La primera es que ella no era maestra, no hizo magisterio, digamos. Su formación fue como doctora, ¿vale? Como médico. Y eso la llevó a trabajar con niños con necesidades educativas especiales, como médico, ¿vale? En un centro, para niños con necesidades educativas especiales. Eso le permitió estar en contacto con educadores de ese momento y le permitió estar en un, digamos, ¿cómo decirlo? No estaba en primera línea de fuego con la infancia, sino que alguien estaba cuidando de los niños y ella podía observar, podía ver, ¿vale? A partir de ideas de otros pedagogos franceses como son Itard y Seguin, ella empieza a reflexionar sobre educación y a poner en práctica materiales manipulativos con niños con distintas problemáticas de desarrollo. Es al cabo de un tiempo que dice, imagínate si esto funciona con niños que tienen problemas de desarrollo, con niños normales, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde nace la primera escuela Montessori, ¿vale? Os digo esto porque la primera, digamos, el método nace
de la atención a la diversidad. ¿Vale? Ahora, ¿no? Estamos todo el día haciendo planes individualizados y atención a la diversidad, y esto es algo que nos preocupa, porque vemos que cada niño es singular, pero como hay un sistema que pretende que todos los niños son iguales, pues vamos locos, ¿vale? Vale. Pero, bueno, este apunte biográfico resulta muy interesante porque nos deja ver cómo ya desde la base de su creación el método atiende a la diversidad, atiende a las singularidades de cada uno de los niños, ¿vale? Este es el primer punto. Segundo punto, su formación científica, ¿vale? La doctora Montessori nace en un momento del auge del positivismo. Esto significa que el método científico es digamos, el criterio, no sé si criterio es la palabra, es digamos, la forma para acercarnos al mundo, para comprender el mundo, es la ciencia, ¿vale? Y ella absorbe esto como buena estudiante que fue, ¿vale? Y buena científica. Entonces ella aplica este método a la infancia y a la educación. Y aquí hay algo muy interesante, que es que la doctora Montessori nunca en su vida llamó a su método Montessori. Esto se hizo después. Cuando ella se murió, que ya no podía protestar, ella, cuando publica en 1913 su primer libro, digamos, en el que expone, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? Pues vale, después de unos años, en 1907 hay la primera escuela Montessori, en el barrio de San Lorenzo de Roma. Ella lo publica como método de la pedagogía científica. Y esto ya nos habla mucho de qué es el método Montessori, ¿vale? Es una pedagogía científica. Por eso, la observación es algo tan importante, ¿sí? Por lo tanto, esta formación científica la lleva a esta pedagogía científica, ¿vale? Este es el segundo elemento biográfico. 2. 3. La doctora Montessori nace en Italia y se ve obligada a emigrar debido al régimen de Mussolini y se instala en Barcelona sobre el año 1920 alrededor, ¿vale? Y se está 15 años en Barcelona, ¿vale? Allí crea un laboratorio de pedagogía y crea 40 escuelas Montessori en Barcelona y alrededores. 40. Igual apenas las hay ahora en España, ¿vale? 40 escuelas Montessori. Y otra vez tiene que emigrar debido a estallar la guerra civil en el 36 y se va a Holanda. A Holanda, en principio, está bien, pero es que en el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Vale, ¿por qué os cuento todo esto? La doctora Montessori se está escapando de conflictos bélicos, de regímenes dictatoriales y autoritarios durante toda su vida, ¿vale? Es por eso que ella acaba al final de su vida, cuando hace sus últimos escritos, acaba diciendo, vale, todo esto del método es maravilloso. La educación que yo os propongo es una educación para la paz. ¿Vale? Y cuando tú ves su biografía, entiendes, ¿vale? Por qué ella vio que era tan importante educar para la paz. Ella definía su educación, definía ella misma el método Montessori como una educación, como una ayuda para la vida y una educación para la paz. Estos dos conceptos, educación para la vida y educación para la paz, digamos, se pueden ver en todas las propuestas pedagógicas del método Montessori, ¿vale? Entonces, esto lo iremos viendo en los materiales y se ve muy bien cuando sigáis viendo esos vídeos o cuando tengáis la oportunidad de estar en un ambiente Montessori real, ¿vale? Porque realmente ver la tranquilidad que se respira en un ambiente Montessori es algo que da fe de cómo logra una educación para la paz esta metodología, ¿de acuerdo?
acuerdo? Vale, no más teoría. Vamos a ver materiales, ¿vale? Vamos a probar, vamos a tocar. Os explico. Esto raramente estaría así en un ambiente Montessori, ¿vale? Yo lo que he hecho es hacer una vida práctica, ¿vale? Realmente práctica aplicable, pero que muy similar podría estar en un ambiente Montessori, ¿vale? Esto es una bandeja para servirte en la que yo le voy a mostrar al niño, os lo muestro, y luego hablamos un poquito de ello, ¿vale? Vale, ¿quieres venir, niño? Sí. Benito, me gustaría mostrarte cómo puedes verter agua. Esta bandeja es muy especial. Es una bandeja de té en la que podemos tirar el agua en la misma bandeja y se recoge por aquí. Podemos seguir sirviendo. Vale. Os quería mostrar esto y ahora hablamos un poquito de lo que he hecho, de lo que ha sucedido, ¿vale? Gracias, Benito. Esta presentación, así como la habéis visto, es una presentación totalmente, digamos, no ortodoxa, ¿vale? Sí me veis, ¿vale? Se me ve un poquito. ¿Por qué he elegido esta presentación y no, digamos, una presentación, digamos, como todas las que hizo la doctora Montessori? Por dos motivos. Uno, porque este set, ¿vale? Es un set, digamos, real, ¿vale? Esto es un juego de té que yo tengo en casa, ¿vale? Y, digamos, no es... me sirve para mostrar que los niños sienten una atracción especial, sienten una atracción muy fuerte por lo real, por lo verídico, por lo que se puede romper, ¿vale? En esta presentación, fijaos que yo les he mostrado cómo pueden verter, ahora aquí ya no tenemos agua, ¿vale? Y ahora necesitaríamos verter otra vez agua para hacer esto. Esta es una primera actividad que yo podría hacer con este set. Yo lo que consigo con esto, lo que quiero con este tipo de material es llamar la atención a la actividad del niño, ¿vale? Que el niño esté, digamos, esté atraído, esté atento a algo que le llama la atención, desde los sentidos, ¿vale? Y esto lo veremos, como os decía, en esta presentación, cosas clave que son importantes que veáis para poder hacer cualquier vida práctica. Es que el niño, cuando empieza, puede empezar a, digamos, los pasos que yo le estoy mostrando, puede hacerlos todo él solo, digamos, ¿vale? Yo aquí le he mostrado
le he mostrado de qué forma podíamos hacer las dos actividades, digamos, las dos acciones que yo le he mostrado con esto, que es coger la tetera, ¿vale? Y verterla y luego vaciar los vasitos. Fijaos que para que esto fuera totalmente autónomo, habría otro momento en el que yo le podría mostrar cómo relleno la tetera y cómo vacío la bandeja posteriormente, ¿vale? Esto es para que veáis que de cualquier actividad que tengamos alrededor, yo puedo fraccionarla, ¿vale? Yo puedo hacerla en pequeñas, digamos, como en pequeñas pastillas, en pequeñas dosis, y puedo ofrecerle, ¿vale? En la manera de ofrecer, en esta presentación, en ese momento que yo le he dicho a Benito, acompáñame. Aquí ha faltado una parte que es muy importante y que necesito mencionar. Estamos en un ambiente que no es una clase, ¿vale? Estamos en el comedor de nuestra casa, ¿vale? Entonces yo no me puedo llevar a Benito a la estantería donde estaría este material y decirle, Benito, ahora, esto os lo tenéis que imaginar, ¿vale? Porque no tenemos aquí un ambiente preparado para poder hacer esto. Aquí entre las luces, la cámara y todo eso, no lo hemos podido montar, pero os lo quiero explicar porque es imprescindible esto. Para que la actividad nutra la autonomía del niño, yo tendría que ir con el niño, acompañarle a la estantería y decirle, Benito, fíjate, me gustaría mostrarte esto, ¿lo puedes tomar? Cogeríamos la bandeja y vendríamos aquí a la mesa. Y ahí le diría, fíjate, te voy a mostrar cómo podemos verter agua en estas 3 tacitas. Y allí, ¿vale? Yo le he mostrado eso. Hay una cuestión técnica de cómo le muestro, de cómo hago la presentación, que es clave para tratar a la mente del niño, ¿vale? Para tratar a la forma de percibir que tienen los niños de los 0 a los 6 años, que es la siguiente. Voy a darle estímulos a un solo sentido a la vez, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando hablo, no me muevo. Que cuando me muevo, no hablo, ¿vale? De ese modo, la atención, el sistema de percepción del niño puede estar totalmente despierto, ¿vale? A lo que yo le estoy contando, ¿vale? Y suele ser mucho más efectivo. Si yo, mientras cojo esto, le digo, mira, fíjate esta tacita que es tan bonita, que tiene un poco de agua ahí, a ver, vamos a tocar el agua. Si yo hago todo esto, digamos, no le ayudo a que su percepción, su mente se enfoque, ¿vale? Veremos cuando hablemos de las fases de desarrollo que el niño de infantil, el niño de los 0 a los 6 años, es un niño sensorial y motriz. Por lo tanto, voy a darle el estímulo lo más ordenado, lo más claramente posible. Y esto es lo que hemos intentado. Fijaos que yo he hecho así. Espera, bajo un poquito la cámara para que lo veáis. He hecho así. He hecho así. Y luego me he puesto a... Vale, el hecho de que... ¿Qué está pasando? Yo normalmente en mi vida no me muevo así. Y vosotros tampoco. ¿Vale? La gracia de esto es fraccionar los movimientos. Cuando yo consigo este fraccionamiento, otra vez la percepción del niño está mucho más abierta y le resultará mucho más sencillo copiar, imitar lo que yo estoy haciendo. Si yo hago lo que haría normalmente, que es, venga, pum, 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 estoy haciendo tantas cosas a la vez que puede ser difícil que el niño capte algunos de los detalles que para mí son importantes. Algunos de estos detalles, ¿por qué son importantes? ¿Por qué yo hago así y no hago así? Porque podría hacer así perfectamente, ¿vale? En la mayoría de las presentaciones Montessori hay unos objetivos directos. En este caso, el objetivo directo de esta presentación es la manipulación, la motricidad fina, la manipulación de objetos, y en este caso verter, pero hay una serie de objetivos indirectos
que en este caso, por ejemplo, en este pequeño detalle, tienen que ver con la preparación indirecta de la mano para el instrumento de escritura. Por lo tanto, que yo le muestre esto así no es gratuito, ¿vale? Es decir, yo le estoy mostrando esto así porque quiero que en unos meses, ¿vale? Cuando yo le ofrezca instrumentos de escritura, esto no sea tan difícil de hacer, ¿vale? Por lo tanto, con el material de vida práctica y el material de sensorial, esto, digamos, lo iremos trabajando, lo iremos nutriendo, lo iremos trabajando. Bien. Específicamente, otra vez, os he hecho una presentación muy heterodoxa, ¿vale? De un verter, ¿vale? El verter, dentro de la secuencia de los materiales Montessori, encontraríamos una progresión de más fácil a más difícil, en la que, digamos, en el primer verter no verteríamos líquido directamente, porque se pueden verter muchas otras cosas. Se puede verter arena, pero se pueden verter lentejas antes, que es mucho más fácil. Se pueden verter garbanzos, que todavía es más fácil. Es más, digamos, difícil que se derramen. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, antes de trabajar con agua, habríamos trabajado con garbanzos, con lentejas, con arena, igual, eventualmente, con agua. ¿Por qué os explico este detalle, digamos, ¿no? Estamos poniendo el zoom en este ejemplo de vida práctica. Porque uno de los principios que hay detrás del método Montessori es aislar la dificultad. Una dificultad a la vez, ¿vale? Esto me permite que ningún niño se quede atrás, ¿vale? Porque si directamente voy a verter agua y lo derrama todo, bueno, me he pasado, no pasa nada. Observación, ¿no? Método científico. Me he pasado, voy a hacer algo más sencillo, voy a por las lentejas. Si las lentejas son muy fáciles, voy a por la arena, ¿vale? Y ahí, digamos, esta secuencia es importante. Por esto es importante conocer todo el currículum Montessori, porque ahí sí vamos viendo cuáles son los distintos, las distintas posibilidades de la propuesta que podemos hacer, ¿vale? Todo esto, os doy la clave, ¿no? Que es lo de una dificultad a la vez para que después esto vosotras lo podáis exportar en vuestros contextos. Intentar pensar, ¿vale? ¿Cómo yo puedo ofrecer solo una dificultad? Es decir, de lo que el niño ya sabe, ahora añado una cosa. Ahora que esto ya, puedo añadir otra cosa. Esta sería la lógica. Después, con esto, de las secuencias, hay algo también, otra cosa interesante, que es la siguiente. El niño, la niña, ¿vale? Hasta los 6 años, trabajan por la ley del máximo esfuerzo, ¿vale? Al revés que nosotros, ¿vale? Ellos quieren trabajar mucho. Entonces, si tú haces una presentación como la que hemos hecho ahora, y el niño no se engancha, pueden pasar dos cosas. Una, que sea demasiado fácil, no tiene ningún tipo de interés, ¿vale? No me interesa porque esto es muy fácil. O puede pasar el extremo contrario, es demasiado difícil, ¿vale? Yo cada vez que cojo esto, lo rompo, se me derrama todo, ¿vale? Y ahí es donde yo tengo que jugar, en este trocito de aquí en medio, ¿vale? Que no sea extremadamente difícil, pero tiene que tener un punto de reto. Si es muy fácil, el niño no se engancha. Si es demasiado difícil, tampoco, ¿vale? Entonces, por eso es muy interesante, cuando pensemos actividades, es interesante tener en cuenta que el niño pueda empezar él solo, autónomamente, una vez ya lo ha visto, que pueda empezar y terminar. Por eso se dice que en las presentaciones, aquí no lo podemos hacer porque el ambiente no nos ayuda, ¿vale? Pero os lo menciono. La presentación empieza cuando yo voy a la estantería a coger el material. Hago, ¿vale? Estoy igual un ratito con el niño para que trabaje y termina cuando juntos nos vamos a la estantería y devolvemos el material, ¿vale? Esta es una parte de autonomía que es imprescindible que suceda. Vale. He dado mucha información ya. Me gustaría hacer un poquito de descanso, pero antes de esto que he contado, podemos hacer un ratito de preguntas. Igual me he dejado algo, igual hay algo que queréis comentar. Nos ponemos... Sí, claro, este material... Sí. Ahí, mira, fijaos, hay algo con los materiales. Este material es precioso.
como os decía, no es un material Montessori, es un material real. Por eso, en la vida práctica, siempre que podáis, cuando paséis por una tienda o los mercadillos, que hay pongos, básicamente, pongos bonitos, esos que estarían en la estantería de la casa de la abuela, ¿vale? Eso es maravilloso. Si lo rompen, pues se rompe. Hay algo del control de error. Cuando tú le das... hay algo de la fragilidad y de la belleza que el niño capta, ¿vale? Entonces, hacer una pequeña inversión de tiempo en ir a buscar este tipo de detalles, esto es una maravilla y los niños lo captan y veréis cómo se... Digamos, están tan acostumbrados al plástico y a cosas así cutres, ¿vale? Permitirme la expresión, que cuando ven cosas así es como... ¿Vale? Vale, ¿qué más? No sé. A ver si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Ah, sí, ¿hay alguna pregunta? Igual, pero en el chat no hay preguntas. ¿No hay preguntas en el chat? Vale. ¿Hay alguien sobre esto? Mira, Patricia, todo esto está genial, pero sigo pensando de qué manera en una clase con 20 niños, ¿vale? De un año, claro. Claro, vale, gracias Patricia por esto que comentas. Vale, 20 niños de un año, esto no se puede hacer. Así, ¿vale? La doctora Montessori, y esto es algo, digamos, que la administración ponga 20 niños de un año juntos, de los cuales se tiene que responsabilizar un adulto, o dos a veces, es una animalada. O sea, es la muestra, digamos, es lo que te demuestra que no tienen ni idea de cómo funciona la infancia, ¿vale? Esto es así, ¿vale? También es así que, me imagino que tú, Patricia, te encuentras en esta realidad. Entonces, en esta realidad, es una realidad muy difícil, ¿vale? Entonces, cosas que podrías hacer, cosas que... una forma para poder empezar a trabajar de forma individual, así, con niños tan pequeños, incluso no tan pequeños, con niños de 3 años sería lo mismo, en una clase ordinaria, ¿vale? Es tener a todos los niños ocupados en una actividad común para todos. Cuando tú ves que estos niños ya están todos que funcionan solos, puedes hacer una pequeña presentación de 2 minutos con uno y que se quede en ese rato. Claro, esto... para esto de 0 a 3 tendríamos que ver algunas de las características de 0 a 3 y, digamos, claves específicas de esa etapa. Un poco, ya que lo mencionas, no nos podemos alargar todo lo que sería necesario porque realmente es una etapa súper importante y muy interesante. Pero, digamos, hay algo por ejemplo, de 0 a 3, una de las claves, ¿vale? Que hay de 0 a 3 es el volumen. Es el ruido de la clase, ¿vale? Que haya un ambiente tranquilo y de un ritmo lento va a ayudar a que esas pequeñas propuestas se puedan ir dando, ¿vale? Esto, la primera contradicción, digamos, es la que nos encontramos con los horarios fragmentados. Cada 40 minutos pasan cosas. Si los niños, y esto en el día a día del aula Montessori sucede, los niños entran y progresivamente se ponen a hacer cosas. Si cuando entran yo los contengo en un círculo en los que todos me tienen que atender durante 5 minutos o 10, el rato que dure el círculo de entrada, y luego tienen que ponerse a hacer de uno en uno, es mucho más difícil que si a medida que llegan, ¿vale? Uno llega y ya se pone a hacer una cosa, otro llega y se pone a hacer otra cosa, otro llega y se pone a hacer otra cosa. Si esta dinámica ya es desde el día 1, desde el periodo de acogida, ¿vale? Que es en el que no vienen los 20 de golpe, ¿vale? La primera semana igual tienes 5 y la semana tienes 5 y otros. O hay otros criterios de acogida que podrían ser los niños están solo una hora. O o están los papás disponibles al teléfono para llamarles si el niño dice nanay, ¿vale? Todo esto son cosas que podrían ayudar a este poco a poco, ¿vale? Es difícil. Está muy maltratada la etapa de 0 a 3. Pero hay profesionales maravillosos que siguen buscando y siguen intentando cosas nuevas. Así que, ¿vale? Gracias por la pregunta, Patricia. Estela.
Estela, exactamente es esto que tú comentas. Así es. Damaris, has comentado en el vídeo que aparecían con libretas. Sí, Damaris, no entiendo. ¿Cómo? Ajá. En secundaria, es lo que os comentaba, en secundaria veréis con los materiales que veamos, ahora después del descanso, veremos algunos materiales que ya son de finales de primaria, inicios de secundaria. Digamos, en secundaria el razonamiento ya está muy maduro, ¿vale? Entonces, el gancho, ¿vale? Mira, Claudia dice, es un proceso, pero sí se puede, ¿sí? Claudia lo ha vivido, ¿vale? Porque conozco a Claudia, gracias por el comentario, y ella ha estado de 0 a 3 y han estado haciendo un trabajo duro, difícil, pero que es posible, y ella os lo podría explicar muchísimo mejor que yo. Lo de secundaria, perdón, que me he ido con el comentario de Claudia. Lo de las libretas, el gancho para los chavales de secundaria es que lo que hagan sea útil, ¿vale? Este es uno de los y que tenga relevancia social, ¿vale? Los chavales de secundaria están buscando crearse su propia identidad. ¿Quién soy? Por eso es la etapa de los ídolos, de tener... Ahora pues siguen a gente por Instagram, pero en nuestra época teníamos pósters en las paredes. Un adolescente sin pósters dentro de su armario o en la pared o en algún sitio, ¿no? Estos referentes externos. Entonces, en secundaria, normalmente se pasa de lo práctico, de la experiencia, ¿vale? Del problema real a la teoría que ayuda a resolver ese problema real, ¿vale? En el método Montessori la aplicación que hay en secundaria es esta. Vale. Dice Marta Pena Roset, de 0 a 2 años, ¿cómo actúas con niños que no les interesa casi ningún material? Claro, de 0 a 2 años... De 0 a 9 años, el ser humano tiene gestación externa. De 0 a 2. Ya, no, pero yo digo... O sea, ella pregunta de 0 a 2, yo digo, de 0 a 9 meses, el ser humano está crudo, ¿vale? Tendría que estar pegado todo el día a la mamá, aquí o aquí. ¿Vale? Y ya les ponemos en un sitio que, ¿vale? Pero esto nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo actúo? Digamos, la actuación que yo haría delante de eso es la observación, ¿vale? Vosotros tendréis unas dinámicas, ¿vale? Normalmente cuando no hay interés es muestra de que hay un sobreestímulo. Este podría ser, claro, cada caso es un mundo, es un universo, ¿vale? Entonces generalizar es difícil, pero yo te digo cosas que podrían estar sucediendo. Si no les interesa nada, cuando dices no les interesa casi ningún material, entonces ¿qué hacen? Es decir, observa qué hacen, qué miran, qué tocan, con quién hablan, qué dicen, cómo se mueven, qué se mueven, y dales más de eso que hacen. Porque eso te indicará cuál es el trabajo de desarrollo. Aquí hay una idea, una de las frases de la doctora Montessori que sintetiza muy bien esto, que es, no me sigan a mí, sigan al niño, el niño que te está pidiendo, ese niño de 2 años que no se interesa en nada, ¿qué hace? Mira por la ventana. Pues ventana, ponle un sitio para que pueda estar cómodamente mirando por la ventana, porque igual se está fijando en un pequeño detalle que ni tú, ni yo, ni la mayoría de adultos va a estar viendo, pero él sí. Y eso, y digamos, nosotros no podemos volver al estado mental de un niño de 1 año. Esto no, o sea, están en Matrix, ¿vale? A mí me gusta la idea de Matrix para explicar el estado mental del niño de 0 a 3, porque tienen una frecuencia cerebral, y esto se ha estudiado, tiene una frecuencia cerebral que es la misma que tenemos los adultos en sueño REM, en el momento ese que los ojos ahí empiezan a hacer así, en sueño profundo. Entonces, es ahí, es escuchar, coger, digamos, decir que sí a lo que el niño te propone. Los niños en esa edad, digamos, son muy crípticos, porque igual no sabemos cómo descifrar lo que nos están diciendo, pero son muy transparentes a su vez. Entonces, para ahí. No sé si te sirve, Marta. ¿Me puedes leer, Benito? Vale, hacemos una última y hacemos el descansito. Sí. El momento grupal, ¿vale?, que se propone es al final del ciclo de trabajo, ¿vale? Cuando entran,
se van saludando, pues del mismo modo que si hubierais entrado todos en el comedor de nuestra casa, que no cabríamos, pero, ¿vale? Pues tú llegas y vas saludando, hola, a quien te encuentras, a quien tienes al lado, y este tipo de saludo informal sí se da. El círculo es el momento grupal en el que sí hablamos para todo el grupo, sí, digamos, hacemos actividades, pues eso, con todo el grupo. En infantil, de 0 a 6, el grupo tiene que durar tanto como el que menos aguanta pueda aguantar el círculo. Porque si no, ¿qué acaba pasando? Que tienes en el grupo, en el círculo, tienes uno metiéndole el dedo en el ojo, el otro tirándole del no sé qué. Entonces, para mínimo 2, 3, eso ya no está funcionando y eso va a permear esa sensación de malestar, ¿vale? Del círculo. Entonces, este sería el momento, ¿vale? Por lo tanto, la asamblea de las mañanas es importante para, digamos, la usamos para cerrar. Yo sé que hay algunas guías Montessori y hay algunas, porque veo ahora a Cristina que está comentando, hay guías que en primaria y algunas también lo hacen en infantil, a primera hora se encuentran y a partir de allí los niños eligen qué trabajo van a hacer y empiezan a hacerlo. Para mí esto es poco eficiente. Es decir, es un tiempo que se podría aprovechar de otra manera. No significa que no se pueda hacer, hay gente que le funciona. Vale, esto. Y es más, hay otra cosa que es, digamos, los niños están muy acostumbrados a esta rutina. Entonces, como uno de los periodos sensitivos en esta edad es el orden, si de repente tú, cuando volvamos de la cuarentena, les dices, no, venga, ahora no hacemos nada de esto, sería una locura para ellos. Es decir, esto tendría que ser un cambio progresivo. Los niños que se acostumbran a entrar directamente y ponerse a trabajar, no hay ningún problema. Sin embargo, las rutinas funcionan muy bien, digamos, el círculo de entrada en infantil funciona muy bien por el periodo sensitivo del orden del niño. El niño tener rutinas le ayuda y por eso funciona muy bien, ¿vale? Vale, hacemos un ratito de descanso. Vale, después vamos a ver, como os comentaba, vamos a ver las cadenas, el decanomio. Vamos a ver un poquito de decanomio, vamos a hacer una presentación con cadenas cortas y cadenas largas, vamos a ver el juego de los sellos para poder trabajar con raíces cuadradas, algo que es así muy raro, que igual diréis, ahora, igual, ¿entendéis algo? Y luego un tablero perforado para ver un poquito más allá. Esto a nivel de presentaciones y a nivel de teoría vamos a ver un poquito más sobre el ambiente preparado, sobre el adulto y sobre la libertad y responsabilidad, ¿vale? Nos vemos a las 12:10. ¿Vale? Perfecto. Nos vemos en 15 minutitos, ¿vale? Hasta ahora. Suscríbete al canal de Monlab mediante el círculo. Te invito a que compartas este vídeo y a que me digas si te ha gustado o no con las manitas del pulgar. Me encantará leer tus comentarios y responder a tus preguntas si las anotas a continuación. Puedes seguirnos en nuestra web, en Instagram, Twitter y Facebook. Hasta pronto.